Buenos días y bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este conversatorio de Memoriando la Palabra, que es un espacio y con gran esfuerzo que hemos adelantado dentro de la Universidad del Cauca, a través del Departamento de Estudios Interculturales y en especial desde el semillero Biolugagogía, Memorias y Sabidurías Ancestrales. Pues en esta dinámica le hemos llamado en educación en red, con la apuesta de abrir conversación y diálogo entre sabedores y sabedoras de los pueblos originarios, con la academia, pero también con solidarios y solidarias que se han preocupado por todos estos ámbitos del sistema en el cual nos hemos de alguna manera sumergido, y lo que nos ha traído es grandes secuelas a nivel de la vida, a nivel de los lugares, los territorios, con la naturaleza. En esta oportunidad nos va a acompañar Saday Rosado Zapata desde el pueblo Arhuaco, con el tema Huati. Somos mujeres y saberes femeninos del mundo arhuaco, y esperamos que sea de completo agrado y también memoriandar la palabra desde lo que nos trae como experiencia de esos lugares, sentires, pensares, desde los saberes ancestrales y sobre todo de ese sentir de la mujer, de la sierra. Bienvenida entonces, Saday Rosado, a este espacio, y que podamos conversar ampliamente en este momento, y también solidarizarnos pues con toda la causa, con el pueblo arhuaco también. Bienvenida. Muy buenos días, profe. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo espero que pueda resolver las inquietudes y necesidades espirituales que tengan respecto a esto que estamos organizando el día de hoy, que, que hayan más claridades. Me parece muy interesante que se fortalezca y se dinamice los conocimientos ancestrales desde la academia. Creo que la academia juega un papel bien importante en la sociedad y que se ha dejado de lado esa, esas claridades, esa importancia, esa grandeza que tiene la academia para fortalecer a los ciudadanos, para fortalecer a los pueblos originarios y para como hacer el enlace de comprensión que necesitamos entre ambas culturas. Entonces, felicitarlo por estas actividades y bueno, también una invitación a que se sigan fortaleciendo estos espacios de compartir conocimiento. Muchas gracias. Entonces, bienvenida. Usted tiene la palabra de compartirnos sobre, bueno, qué hay detrás de esa palabra Huati y cómo relacionar desde esos saberes con el Montarhuaco y la situación contemporánea o actual en las cuales estamos andando. Bueno, cuando hablamos, profe, de Guati, el concepto Guati significa mujer, pero mujer para ustedes sería la traducción. Para nosotros, Guati conforma todos los conocimientos y los saberes femeninos. Una palabra que usualmente en los pueblos indígenas la traducción en español siempre resulta más simple porque uno trata es eh, al traducir uno no hace traducción, uno lo que hace es interpretar algo que ustedes conozcan y que se parezca más a lo que nosotros queremos decir. Para ustedes Guati sería como mujer, pero para nosotros Guati son todos los saberes y los conocimientos femeninos, todo lo que tiene que ver con las organizaciones, oportunidades, acciones y responsabilidades eh, con las que uno lidia desde el mismo momento en que uno nace siendo mujer. Entonces,
uno como mujer no solamente tiene obligaciones em, biológicas, por decirlo así, pues ya desde que nacemos, cuando uno nace mujer, uno nace con unos deberes con la naturaleza, porque como somos la representación misma de la tierra, de los espacios sagrados, entonces ya tenemos un lugar diferente en la sociedad de cuando se nace hombre. Ahora, también si se nace mujer siendo mujer Quimi, que las mujeres Quimi son las mujeres que nacen eh, para ser esposas de los mamos, para ser mamos también. Entonces ya ese es otro lugar especial dentro de la sociedad. Entonces también nos determinamos por el tipo de mujer que se nace, así como en la sociedad de ustedes no solamente se nace con un sexo, se nace con unas responsabilidades de acuerdo a los designios espirituales principalmente. Pero siempre, siempre lo que tenemos todas las mujeres en común es que nacemos siendo sagradas, nacemos siendo representación de la madre tierra, nacemos siendo representación de la vida, de la fertilidad, de ese ente más cercano a la naturaleza. Entonces, me gustaría como empezar la conversación desde ahí. El concepto Wati o el nombre Wati se dio principalmente es porque es algo de lo que sí podría hablar. Yo nací siendo mujer y tengo una experiencia sobre lo que es ser mujer dentro de mi pueblo, pero seguramente hay otras mujeres en condiciones muy diferentes a las mías que también tienen otras concepciones de acuerdo a sus habilidades espirituales, físicas y sus condiciones territoriales. Eso también nos determina, nos cambia y nos define, define nuestros conceptos personales. Entonces yo, por ejemplo, yo soy arhuaca, pues me identifico como arhuaca porque mi madre es arhuaca, mi padre es guayú, yo soy hija de dos pueblos indígenas. Mi familia paterna son guayú y tupe, pero desde niña yo asumí mi identidad como arhuaca, es como me sentí más identificada como con la cultura arhuaca, con mi mamá, mis abuelos maternos. Y desde ambas culturas siempre hay un concepto de que los hijos le pertenecen es a la mamá. Uno asume más las concepciones y percepciones del pueblo materno. Igual a mí se me dio a elegir y yo elegí eh, pertenecer más a este pueblo. Más sin embargo, eso no quiere decir que no tenga ninguna relación ni allego a la comunidad guayú, epieyú. Sí, tengo cercanía, pero me identifico más con esta cultura. Y bueno, profe, no sé si sería pertinente hablar de los temas rituales, de los ordenamientos de la vida, gobernanza, no sé si sería como una dinámica de preguntas o si sería conversatorio o Bueno, simplemente yo expongo los temas. la idea un poco es esa propuesta, ¿no? De conversar y memorializar la palabra. Igual aquí, dadas las circunstancias, pues hacemos el círculo en el aula para la ronda de inquietudes. Igual aquí en el chat está abierto para que las estudiantes y los compañeros y amigos que nos están visitando puedan también expresar sus inquietudes. En esa reflexión de lo de Wati y una primera, como esa primera pregunta que uno le nace, ¿hasta dónde es posible usar las estrategias entre comillas, yo lo digo así, de la mala costumbre de andar traduciendo, ¿no es cierto? Y que a veces no, los sentidos de las palabras que se dicen en los pueblos ancestrales o originarios no caben
o a veces decimos nosotros, es que en castellano no se puede decir porque no existe, ¿no es cierto? O como lo Pasa dijo, mucho. pasa mucho, y como nos dijo un compañero NASA, aprender a hablar en lengua ajena también es difícil. No es fácil Hay que porque vivirla. es muchos sentimientos está en nosotros. Hay muchas expresiones que se, se permiten o se agrieten las palabras. Eh, una primera sería esa inquietud, pero también detrás de eso, cómo se construye el saber, los sentimientos de la mujer arhuaca, y más en su caso, que ahora nos los hace saber con raíces guayú también, que eso es algo especial que sucede también entre los pueblos, ese compartir más allá de los sentimientos también, de esas parejas que también inclusive el concepto pareja, ¿no es cierto? Que es interesante. Nosotros decimos cat en lengua camentravia, nat, ¿sí? Que más allá del sentimiento es saber pisar el pie del otro o de la otra, porque es como nace desde esa danza de saber compartir. Entonces, habrían dos ahí inquietudes. Una, hasta dónde podemos traducir nuestras existencias, y la otra, cómo se enlazan esos sentimientos entre dos pueblos. Bueno, profe, ¿cómo, la primera que me dijo fue cómo se construye saber y sentimientos de la mujer? Bueno, yo creo, voy a empezar por la un poquito menos compleja, que es como hasta dónde sabemos traducir. Yo creo que es importante que entendamos algo con los pueblos indígenas. Nosotros no traducimos, lo que hacemos es una interpretación, porque como usted bien lo dijo, pasa mucho que tenemos palabras en los pueblos indígenas en los pueblos no indígenas o occidentales o bunachis, como le gusten llamar. ¿Cómo le llaman a los no indígenas, los nasa? Los NASA, no sé cómo le llaman. Nosotros le decimos Eshkena o Shnena, hombre, si es hombre, Eshkena, Acá les decimos y es mujer. bunachi, al que no es indígena le decimos bunachi. Y a que es indígena de otro pueblo les decimos iku, por ejemplo, en el caso suyo sería ikunasa, que es un indígena, pero del pueblo Nasa, que también es como un pueblo humano. Nosotros lo que hacemos es que realmente nosotros no traducimos, la mayoría de veces no traducimos, lo que hacemos es interpretar, y interpretar se trata es de buscar palabras, acciones o hechos que se parezcan a lo que en español las personas conocen. Por ejemplo, la palabra guati. Eh, ¿A qué se parece más la palabra guati? A lo que de pronto en español se le llama mujer. Pero si tú te pones a ahondar, ¿qué significa guati? Guati es una forma de vida, un pensamiento, una constitución de un orden, de una gobernanza territorial y cultural. Es un conjunto de, de espiritualidad respecto a los deberes y los saberes femeninos. No se trata de mujer, no es tan sencillo como decir mujer, pero entonces sí nos ha sido difícil, sobre todo en términos gubernamentales, como traducir el sentir, porque usualmente para, para cada palabra, una pequeña frase en español, para nosotros pueden ser 3, 4 líneas, o 4 páginas de un texto. Entonces, yo creo que uno lo que hace no es traducir, sino interpretar o intentar interpretar para que el que está hablando en español comprenda un poco de lo que, desde lo que él conoce, desde lo que él sabe, de lo que estamos hablando. Entonces, esa sería como
mi apreciación respecto hasta dónde sabemos traducir. ¿Cómo se construye saber y sentimientos desde las mujeres? Bueno, desde el mismo momento en el que nacemos con nuestro sexo femenino, ya adquirimos una identidad comunitaria. Una identidad comunitaria quiere decir que tenemos un rol en la sociedad. Eso no quiere decir que como mujeres no podamos hacer otras cosas con nuestra vida, pero nunca podemos abandonar nuestras obligaciones culturales ni nuestro rol sociocultural. Con eso me refiero a esto. Desde el mismo momento, bueno, desde el momento en que estaba mi madre embarazada de mí, ya mis abuelos hacían el seguimiento cultural de cuáles iban a ser mis deberes físicos y espirituales desde que yo naciera. Entonces, los con los padres tienen que hacer organizarse para dejarme como los primeros caminos hechos para lo que yo tengo como deber en la tierra. Entonces, si yo salgo que de pronto dentro del embarazo de mi madre o si yo estoy embarazada, tengo que consultar a los mamos, a las autoridades tradicionales, hacer unos trabajos tradicionales pertinentes, estar al día también con mis compromisos culturales para propender un espacio organizado y acorde al bienestar de esa criatura que viene en camino. Tengo que estar al día con los bautizos, con los trabajos tradicionales de pubertad, con los trabajos tradicionales de matrimonio, con los trabajos tradicionales de mortuoria, que en este caso sería para los hablantes de español, los trabajos tradicionales de los familiares que han fallecido. Entonces, no tener deudas espirituales para que cuando esta personita nazca no tenga, digamos, esos problemas eh, dentro de su desarrollo personal. Entonces, todas esas cosas juegan un papel importante. Cuando la mujer está embarazada, se dice que son 9 meses de embarazo porque son 9 planetas por los que tenemos que pasar. Ya nosotros sabíamos que en esta galaxia había 9 planetas, entonces cuando nosotros estamos en el ciclo vital de permanencia dentro de la madre, lo que estamos es recorriendo cada uno de esos planetas, aprendiendo algo y como recogiendo una tarea y aprendiendo algo, pues que cada tarea lleva su solución y cómo la vamos a hacer. Entonces, en cada planeta, ¿qué vamos haciendo nosotros? Vamos recogiendo la tarea y recogiendo cómo vamos a desarrollar esa tarea. Por lo tanto, yo en el embarazo no debo de estar con mal genio, no debo de estar peleando, no debo estar en conflicto. ¿Por qué? Porque entonces el niño cuando nazca, si estoy en el tercer mes, en el primer mes se supone que son los 10 primeros años. En el segundo mes, cada ciclo tiene como unas edades. Y así, entonces, en esa edad en el que yo hago conflictos, yo creo problemas o tengo inconvenientes, lo que hago es que estoy predisponiendo a que en esa etapa de la vida del niño, cuando sea adulto, cuando sea niño, tenga dificultades con la tarea y con su deber. Aquí se asume que usualmente los problemas que tienen los hijos, usualmente la culpa es de los padres. Porque uno, puede ser que desde la placenta se haya creado ese problema en el embarazo o desde la crianza algo se hizo mal o no se hizo y esto dio lugar a ciertos problemas. Entonces, ahí el papel más importante en la sociedad es las madres, las mujeres, somos de una dinámica comunitaria. Entonces ya desde el primer proceso de gestación, estar como rodeada de madres, de mujeres que nos enseñen, que nos eduquen, que nos rodeen y que también rodeen a los hombres porque a veces los hombres y mujeres actúan de una forma no porque quieran dañar, ni porque quieran hacer las cosas mal, sino porque no saben. Entonces muchos no sabían que de pronto los estados de ánimo, la personalidad de las personas
depende mucho de lo que vivió dentro de su etapa de gestación, dentro de lo que, si, algo que siempre dicen que si ustedes tuvieran como un poquito de tiempo, le preguntaran a la madre, bueno, mamá, yo cuando estaba en su barriga, ¿usted qué vivió? Y usted se pone a relacionar eso con su vida, con lo que usted es, con sus estados de ánimo, con lo que a usted le pasó. Muy probablemente encuentre muchas coincidencias, muchas similitudes. Entonces, la primera etapa de gestación para las mujeres es, digamos, creo que jugamos el rol más importante porque debemos mantener el equilibrio, la sabiduría, mucho consejo y mucho cuidado para dar a luz un ser humano que cumpla con las responsabilidades espirituales y físicas que le corresponden. Una vez nacido, de acuerdo al, a las virtudes y talentos que coincidan con esta persona, pues se hacen tratamiento físico y espiritual. Y con eso me refiero a que no todas las personas nacen para lo mismo. Dentro del territorio hay 4 castas. Entonces, esas 4 castas tienen unos deberes territoriales diferentes. Hay una casta que es para los temas espirituales, que nacen para ser mamos, que serían los mamos y las acumamas en el caso de las mujeres. Hay unas castas que nacen para dedicarse a los temas territoriales, con esto hablo de los temas económicos, de cultivos, de otros nacen con unas capacidades especiales para cuidar el medio ambiente y organizar el territorio, otros nacen con capacidades intelectuales especiales para los temas políticos y la intervención estatal. Entonces, cada ser humano tiene la responsabilidad que una vez asume la paternidad, organizar su hogar, organizar su vida y organizar su descendencia de acuerdo a su deber espiritual, porque no puede dejar de cumplir sus deberes, y también organizar la de ese hijo que tomó la decisión de tener y tiene que guiarlo hasta que él sea capaz de asumir sus responsabilidades dentro de lo que juega el papel en su sociedad. Entonces, si desde el embarazo o desde el nacimiento se coincide de que, por ejemplo, el niño o la niña nació para ser mamo o acumama, el niño tiene que tener una preparación desde entonces. No deben de comer alimentos con sal, debe estar los mismos niños, digamos, dan a conocer como sus talentos y capacidades y los padres lo que tienen es como que ser ese motorcito para fortalecer sus capacidades. Y en el caso hipotético que dentro del embarazo, dentro del proceso de gestación, hubo alguna dificultad y de pronto la madre tuvo inconvenientes y el niño de pronto tiene problemas de salud o físicos por eso, se puede hacer el saneamiento espiritual para conciliar y equilibrar todo este proceso. Entonces, desde ahí empieza como nuestros deberes espirituales y los roles definidos desde los sexos en la sociedad. A nosotros sí se nos definen los roles en la sociedad a partir del sexo con el que nacemos. Las mujeres tenemos roles definidos, los hombres también tenemos roles definidos. Si quieres estudiar o quieres hacer otras cosas en la vida, claro, sí se puede hacer. Lo que hay que tener es un poquito más de orden y responsabilidad porque uno nunca debe dejar de cumplir sus deberes comunitarios y espirituales. Lo correcto es eso, no dejar nunca de cumplir los deberes comunitarios y espirituales, pero que tú te desarrolles físicamente de acuerdo a tus capacidades o tus elecciones personales. Sí, es muy importante esa introducción, digamos, de la interpretación, porque también en el marco de los ciclos de vida, ¿no? Y la socialización que tenemos con lo humano y lo no humano, como se suele decir en la academia, de la naturalidad o la naturaleza posible de lo macho, por ejemplo, de lo hembra, de lo mujer,
de lo de hombre, luego subimos a lo que es masculino y femenino, y así sucesivamente. Digamos, en esa primera etapa de ciclos de vida, como bien nos lo comparte, que es la etapa del embarazo, bueno, cuando nace, ¿cuáles son como esos momentos, yo llamo más de lo íntimo que de lo desagrado, cuando ese ser que llega a, a sentir a la madre tierra a través de mamá, papá, no sé cómo se dice en lengua de Jawa con Wayunaiki, no sé cómo se lo dice, con esas relaciones de papá, mamá, tíos, hermanos, sobrinos, la casa, la madre tierra. ¿Cuáles son esos momentos más especiales en la cual se establece conexión entre la madre tierra, la naturaleza, con ese ser que llega a la familia o a la comunidad? Yo creo que cuando somos niños, el momento como más bonito, pues a mi parecer, yo estoy dando juicios personales, a otras personas les parecerá otro momento bonito, pero de la niñez, el momento más bonito y más íntimo y que de pronto implica familia, implica el orgullo de la persona, eh, es lo que ustedes le llamarían el bautizo. Para nosotros, el bautizo, ustedes le dicen bautizo o en español se le dice bautizo, pero para nosotros es el reconocimiento espiritual del ser humano que ya llegó acá a la Tierra, ya cruzó los planetas que le correspondía cruzar, ya los padres espirituales lo dejaron listo y ya nosotros lo recibimos acá en la Tierra eh, y lo organizamos para que cumpla con su deber espiritual. En ese proceso participan los abuelos, participa pues el mamo de la comunidad o de la familia, porque los mamos no siempre se eligen por afinidad comunitaria, sino porque hay mamos que tienen una línea que es mejor para cada familia. Uno no puede estar consultando como con todos los mamos o con cualquier mamo hacer sus actividades espirituales, sino el que le corresponde a su línea familiar, porque son personas con poderes espirituales diferentes, entonces a cada familia le corresponde como una guía espiritual distinta. Entonces es un momento en el que se reconoce a nivel comunitario porque se asume que el niño nace y más tardar a la semana ya hay que hacer los rituales espirituales pues, para reconocerlo en la sociedad humana. Entonces ya no es parte, no es una estrella del universo, sino que ya es parte de la humanidad. Entonces hay que recibirlo, hay que identificarlo, hay que registrarlo espiritualmente y decirle a los dioses, este niño llegó a esta familia, ya sabemos su deber, ya estamos cumpliendo nosotros para que él cumpla con ese deber y para que esté sano, para que esté saludable, para que esté bien en esos rituales. Me parece a mí que es un momento importante de la niñez porque usualmente pasa que como las familias o las parejas suelen ser, uno no sabe lo que es ser madre hasta que es madre. Entonces, participan los abuelos, los tíos cuando hace falta un material. Uno no puede irlo a buscar. Uno lo que hace es que le dice al papá o a la mamá, ay, tengo que hacer esto, o ellos mismos lo van guiando a uno en el proceso cuando uno tiene que hacer las cosas. O a veces los mamos, las autoridades dicen, no, este niño, su primer alimento tiene que ser tal cosa y los tíos salimos corriendo a buscar ese alimento y digamos es un momento muy bonito porque participamos como familia a colaborar en pro, todo gira en torno a ese nuevo ser que estamos registrando. Entonces, participan los abuelos porque para ellos es importante de la casta, la prolongación de la vida. Creo que uno de los eventos más bonitos de, de ser arhuaco es ver que tu familia está creciendo, que tú te vas, pero tú dejas
a otras personas. Usualmente lo que más le gusta a los abuelos de la gente es como ver los nietos y decirle a todo el mundo, yo ya tengo bisnietos, ya yo tengo otra generación que está organizándose y que está haciendo cosas, y ellos dentro de su sabiduría están ahí pendientes para brindar el apoyo físico, el apoyo espiritual, y cada ritual es único, es independiente, como cada ser humano es único, entonces también cada cada proceso es distinto. Entonces, cuando nací yo, fue un proceso totalmente distinto a cuando nació alguna de mis hermanas, a pesar de que somos hijas de la misma mamá y es como lo mismo, pero no es un mismo ser humano, por lo tanto los procesos no son distintos. Y así sea el mismo pueblo y la misma familia, siempre cada proceso de reconocimiento o bautizo, para que lo identifiquen, es como un proceso bien bonito y del que quedan muchas anécdotas, muchas historias. Cada persona es distinta y siempre hay como algo que contar. El segundo proceso como íntimo, importante dentro de la sociedad es como la pubertad, cuando estamos en esa etapa en que ya dejamos de ser niños para reconocernos como adultos. ¿O no? La pubertad no es que nos reconocemos como adultos, la pubertad es que estamos dejando, es como un proceso en donde le estamos avisando a la naturaleza de que ya estamos dejando de ser niños y de pensar como niños, y que ya debe reconocernos como un ser que ya tiene que empezar sus deberes culturales con la naturaleza. Ya no solamente tienen, ya no tienen deber con uno. Ahora la pubertad implica que ya la madre naturaleza te tiene que reconocer como un ser que tiene obligaciones con ella. Porque hasta que uno es niño, hasta que entras a la pubertad, por uno pagan los papás. Porque como se es niño, se es inocente, no se tiene esa noción de responsabilidad, solamente de gozo, de disfrute, de jugar, de divertirse. Pero ya cuando se entra a la pubertad, o en la etapa de desarrollo, que nuestro cuerpo está cambiando y así con nuestro cuerpo cambia nuestra mente, entonces ya tenemos obligaciones individuales con la naturaleza, con la sociedad, con la familia, con todo. Este es un segundo proceso importante porque también ya uno empieza como, ese es el primer destete, diría uno, porque ya, digamos, eh, espiritualmente ya los padres sueltan esa responsabilidad de pagar espiritualmente por él, sino que ya mismo uno tiene que sanearse sus enfermedades, ya uno tiene que hacerse responsable de sus acciones, ya no son los papás los que responden, sino uno, ya uno tiene que hacer los trabajos tradicionales como yo como persona a la madre naturaleza, hacerle sus pagamentos y sus retribuciones espirituales como persona que ya es adulta y que ya eh, tiene que aprender a hacer, ese es otro momento, pues porque también, bueno, dependiendo del rol, ya ahí uno se desprende más, porque por ejemplo, si se es mujer, usualmente los trabajos tradicionales de desarrollo uno los hace con, con la abuela, la mamá, eh, las tías, las primas, las mujeres, porque es como algo muy íntimo, muy personal de uno cuando se lleva la primera menstruación y cuando pasa todas estas cosas de los cambios en el cuerpo, uno se lo comparte a mujeres o a las mujeres cercanas de su rol familiar. Lo mismo pasa con los hombres. Uno se separa, digamos, los niños son la mamá, hablar de la mamá, hablarles de hijo como hasta los 8 o 9 años. De ahí en adelante ya se empiezan a separar los roles de acuerdo a la identidad sexual de cada uno. Entonces, por ejemplo, si ya nació niño, empieza a hacer más actividades con el papá y andar más con el papá. Si nació niña, pues ya empieza a hacer más actividades con la mamá y andar con la mamá. Y en el desarrollo, pues obviamente ya es como un, una determinación
a su rol. O sea, ya tiene que andar con el papá, ya tiene que, si es varón, ya tiene que estar en las reuniones, ya tiene que colaborar con los mamos, ya tiene que hacer actividades ya de adultos. Lo mismo las niñas, ahí también se define, pues, se va definiendo porque pues ya el desarrollo trae consigo los temas hormonales y eso, y ya se va definiendo el tema de los matrimonios y de pues definiendo pues ya las obligaciones individuales espirituales. Después de eso, otro momento importante en nuestra vida espiritual, íntima y comunitaria sería el matrimonio. El matrimonio, ¿por qué es importante? Bueno, se tiene el concepto por fuera de que las mujeres a veces, las mujeres usualmente en los pueblos indígenas se casan en edades tempranas. Y se casan en edades tempranas usualmente porque pues es decisión, eso por un lado. Y por otro, no se concibe como positivo de que las personas estén teniendo relaciones sexuales con el uno, con el otro y con el otro, sino que porque eso es irrespetar a la madre tierra. Si nosotras somos la representación espiritual de la madre tierra, entonces, así como a la mujer está con el uno, y otro con el otro, eso mismo es lo que se está presentando en la madre tierra. Claro, a uno le hacen hueco a la madre tierra de petróleo, otros le hacen hueco para sacarle el carbón, otros le hacen hueco para sacar la sal, esa es la representación espiritual de por qué las mujeres debemos de cuidar nuestra fuerza espiritual, porque nosotros representamos a la madre tierra y lo que se nos hace a nosotras, así mismo se le ha estado tratando a la madre tierra. Entonces hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Que esté con una sola persona, y si uno toma la decisión de que te vas a casar, bueno, tienes que estar con tu esposo, organizar tu hogar, organizar tus hijos. Si decides estudiar o organizarte en otras actividades, tienes que seguir cumpliendo con tus deberes espirituales, con tu rol en la sociedad, pero con más orden, porque no puedes estar, por ejemplo, en promiscuidad o por ahí en fiestas, bebiendo y esas cosas, porque el cuidado de uno no debe actuar como si el cuerpo fuera mío, como si la vida fuera mía. Yo lo que estoy es cuidando un espacio que le pertenece a la madre tierra, que me lo prestó para que yo me materialice de esta forma, pero no deja de ser un elemento de la madre tierra. Y así como yo trate este templo que me ha prestado, así mismo ella se siente resentida o se siente en cumplimiento conmigo. Entonces, ya el otro momento sería importante en nuestra vida, el matrimonio y porque también participa en la familia. En el matrimonio es distinto a la pubertad, porque en la pubertad usualmente participan las personas de acuerdo al sexo que uno está. Si yo soy mujer, participan más mujeres en mi proceso, o las mujeres de mi familia en el proceso. Si soy hombre, pues son los hombres los que participan en mis trabajos tradicionales de pubertad, en la entrega del poporo, en la entrega del cancabo, si es mamo, si es acumama. Las acumamas son las mujeres que nacen para ser guías espirituales, como los mamos. Entonces, de acuerdo al rol de la sociedad, en la pubertad participan de acuerdo al sexo en el que naciste las personas, pero en el matrimonio participa toda tu comunidad. ¿Por qué? Porque ahí te reconocen, no solo los seres espirituales te reconocen como alguien que ya tiene compañero, alguien que no está solo, sino que te compartes en uno con otra persona y que tienen responsabilidades conjuntas espiritualmente, que es como si le estuvieras diciendo a la madre naturaleza: yo tomo prestado este hombre que también te pertenece para cumplirte a ti, para retribuirte a ti también. Y el último evento importante, que me parece a mí también importante, es la mortuoria. La mortuoria es los eventos que tienen que ver con con la muerte. Cuando fallecen los amigos, familiares y todo, es un evento importante porque en ese también participan, al igual que en el
matrimonio participa en la comunidad y las personas de tu comunidad, y es en donde también uno nunca termina de hacer saneamiento. Uno le hace saneamiento espiritual desde que nace hasta que se muere, y al que se muere le hacen saneamiento los que quedan vivos, y así sucesivamente. Algún día a mí me harán saneamiento así como yo le he hecho a otros antepasados. Entonces esos serían como los eventos importantes de la vida arhuaca dentro de la comunidad. Y es en general, como mujer y como, no, como miembro de la sociedad, como hombre y como mujer. Sí, y en eso, en ese ciclo de vida en el mundo arhuaco, digamos, unos elementos vitales para la relación con la naturaleza es la lengua, digamos, fundamental para, digamos, un vínculo especial. Algunos abuelos dicen que la única forma de entender a la madre tierra es como hablan los hijos de ella, o sea, nosotros como humanos, y es la lengua. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido, digamos, el proceso de revitalización de la lengua en sus diferentes etapas, y más ahora cuando estamos ya sumergidos, por ejemplo, por estas dinámicas tecnológicas de la virtualidad, la tecnologización de la educación o idea que se tiene sobre la escuela, que es también como un espacio a veces importante para dinamizar lo que somos en el marco de la identidad. ¿Me escucha, profe? Sí, las escuchamos. Deme un momentico. Bueno, mientras no olviden hacer preguntas o sus inquietudes en el chat para socializarlas en este memoriandar la palabra. Un segundo, se me está descargando el móvil. Bueno, profe, me decía sobre la revitalización de la lengua. Bueno, yo creo que, profe, todos los pueblos indígenas están pasando por un proceso complejo con respecto a las lenguas maternas. Eso no es solamente en los pueblos indígenas de la sierra, sino que creo que si hay algo en común en todos los pueblos indígenas, además de la lucha por los territorios ancestrales, contra la explotación minera, es, es las lenguas maternas. ¿Por qué? Bueno, existen muchos factores. El principal es que eh, es muy difícil aprender la lengua cuando no se vive dentro del territorio. Es dentro del territorio, con la vivencia de la cultura, que uno aprende la lengua materna, que uno aprende los conocimientos ancestrales. Uno no puede ser indígena dentro, es muy difícil ser indígena dentro de la ciudad. Creo que no se puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hablar tú de un árbol si tú no lo conoces? ¿Cómo vas a hablar de la textura de una hoja si tú no la conoces? ¿Cómo te voy a enseñar yo el color del río o la importancia de un sitio cerrado si tú no vas y lo visitas? Yo te puedo decir historias y te puedo enseñar con la expresión oral, pero no es lo mismo
aprender de la experiencia y tú decir, cuando yo era joven, cuando yo era niña, yo fui a tal sitio sagrado con mi mamá, hace un pagamento de tal y tal cosa. A ti la vivencia se te queda arraigada en el espíritu y en el corazón. Pero si yo te digo las cosas como si fuera un maestro, pues de pronto se te queda la parte del mensaje, no se te queda todo. Entonces, cuando tú vayas a transmitir esa información a tus hijos o a tu generación siguiente, lo más probable es que ese mensaje ya llegue corto y llegue incompleto. O le hables de un sitio sagrado al que ni siquiera tú sabes llegar. Entonces, tenemos una problemática respecto a las lenguas, también porque eh, todavía hay muchos problemas con la sociedad que no acepta con respeto y con aceptación, no tiene aceptación con los pueblos originarios. Sí, siempre hablan de los pueblos originarios muy bonitos por cartilla, por televisión, eh, pero en la realidad se discrimina mucho y lo digo por la experiencia de mis familiares, de mis hermanas y mías. Usualmente la gente se dirige a uno como india de una manera ofensiva. Yo nunca me he ofendido porque me digan india porque yo no pienso que ser indígena sea algo malo, pero la gente sí lo hace en ese sentido para expresarse a uno. Entonces, asimismo, hablar la lengua, vestir los atuendos y seguir con los temas culturales es complejo y es difícil porque hasta ahora estamos empezando a entender los pueblos indígenas de que desde la educación preescolar, primaria y secundaria también debe haber un ítem que diga fortalecimiento de la cultura propia y de los valores indígenas propios, porque nunca nos hemos preparado para que nos ataquen, para que nos denigren, para que nos acaben. Porque como nosotros no tenemos esa intención con los demás, no pensamos que los demás lo van a hacer con nosotros. Uno no, uno no se va a la ciudad a estudiar para acabar con otros pueblos, ni para decirle a alguien que está mal lo que es o lo que no es. Yo voy a aprender lo que tengo que aprender, pero yo no vine ni estudié preparada para, para todas digamos, las acusaciones, los acosos y la denigración que uno tiene como indígena ante la sociedad no indígena. Y va a pasar mucho tiempo para que la sociedad cambie. Y si me lo preguntan de manera personal, yo no creo que la sociedad cambie. Yo creo que no somos los mismos pueblos indígenas de hace 500 años y también tenemos que aprender a resistir y aprender a resistir es aprender a trabajar con lo malo que hay también. Así ya sabemos que eso es lo que van a encontrar nuestros jóvenes cuando lleguen a los estudios secundarios, cuando lleguen a la universidad, pues hay que prepararlos para que lleguen fortalecidos y que eso no los afecte como ser humano, como persona, para que cuando estén en el colegio, en la universidad, ya no sientan pena ni miedo de usar la manta, de hablar la lengua y de autodeterminarse y identificarse como indígena, porque eso está pasando, eso es una realidad que no podemos ocultar. Usualmente la gente dice, ay, sí, qué lindo los indígenas en las cosas, pero uno cuando llega a la ciudad se enfrenta a muchas cosas y la mayoría de ellas feas, fuera del conocimiento que uno adquiere para regresar a su pueblo, uno se enfrenta a muchos estigmas eh, de todo tipo y denigraciones, humillaciones. Entonces, es bastante complejo desde el sentido en que eh, a veces, o al menos en mi caso, a mí me tocó aprender en el camino con los golpes. A mí nunca me dijeron que todo eso me iba a pasar. Cuando llegué aquí, eh, yo siempre digo que en eso, yo siempre me sentí orgullosa de pertenecer a dos etnias, a pesar de que eso se me critique mucho, pero yo me siento orgullosa de mi padre y de mi madre porque de mi madre siempre aprendí mucha sabiduría, como a sobrellevar las circunstancias, y de mi padre a defenderme. Yo no, yo no permito que nadie me cambie mis convicciones personales
ni que denigre mis valores, mis principios. Yo sé lo que hago, a dónde voy y estoy absolutamente segura de las luchas en las que pertenezco. Y de la única manera en la que estoy dispuesta a cambiar de opinión es cuando lo que yo hago afecta de alguna forma a otra persona o a otros pueblos y que va en contra de su dignidad como humanidad, más allá de que sea un pueblo indígena o no. Entonces, creo que eso me ayudó mucho como esos valores arraigados de ambas culturas. Pero en mi caso, por ejemplo, yo estudié con yo inicié mis estudios universitarios con 4 compañeras y la única que terminó fui yo. Una se retiró al segundo año, otra al tercer año y las otras ya no quisieron volver más, pues porque decidieron estar en sus hogares y en sus cosas. Entonces yo siento que sí afecta mucho el hecho de que uno no sepa la lengua materna, también afecta el hecho de que uno no esté en el territorio. Los pueblos indígenas necesitamos estar en nuestro territorio, aprender los saberes de la lengua desde el territorio. Y cuando sabemos los conceptos propios, cuando tenemos una identidad propia arraigada al territorio, a la cultura, es muy difícil que nos quiten lo que somos, es muy difícil que nos cambien, es muy difícil que no sepamos defender nuestra identidad y nuestras concepciones culturales. Pero ahorita es importante que nosotros como pueblos ya se nos salió de las manos. Algo que yo discutía mucho con una autoridad era que yo siempre decía que teníamos falta de autoridad, que nosotros no, los jóvenes estamos en nuestra ley porque no nos ponían oficio, no nos ponían organización. Y eso una vez una autoridad me regañó y me dijo, no, Saday, es que no es lo mismo gobernar. Antes un cabildo, y es una persona muy mayor, me dijo, antes un cabildo tenía a cargo su comunidad máximo 50, 60 personas. Ahora son 200 y 300 personas. ¿Tú crees que es lo mismo organizar y dirigir a 50, 60 personas que a 300, 400 personas en una comunidad? Entonces, creo que también, y ahora también tenemos que tener en cuenta que nos hemos mezclado mucho con las comunidades campesinas y con las comunidades urbanas y eso ha dado a que seamos otro tipo de sociedad, que no pensemos igual, que seamos menos obedientes, que seamos un poco más desordenados y que los problemas sociales de esas comunidades ya se hayan metido dentro de la comunidad. Y eso no quiere decir que dejemos de ser indígenas, significa que somos otro tipo de indígena y que hay que establecer nuevas estrategias para enfrentar estas nuevas problemáticas que tenemos como indígenas, porque pues al fin y al cabo, eso es lo que hay y hay que aprender a trabajar con eso. Entonces, dinamizar a las comunidades, dinamizar em, desde la lingüística, eh, los procesos gubernamentales, es distinto, es difícil. Ahorita, a nivel estatal, no hay proyectos ni propuestas que sean efectivas para fortalecer las lenguas maternas. Yo creo que el gobierno nacional no tiene, se han dedicado a hacer como proyectos y propuestas y cosas que son puras legalizaciones de recursos, pero que en términos efectivos comunitarios y territoriales no representan, no tienen efectos reales. O sea, digamos por ejemplo, un proyecto de lengua materna del gobierno nacional, creo que el año pasado, el año antes pasado fue el año de las lenguas indígenas. Y si tú miras de esas lenguas, de esos proyectos, ¿cuál de esos proyectos puede decir, no, en esta comunidad teníamos 50, 60 personas que no hablaban la lengua materna y ahora sí la hablan? Ninguno. Y esas sí son acciones efectivas que representen fortalecimiento de la cultura y de la lengua materna. Lo que hacen es conversatorios, y no con eso quiero decir que los conversatorios sean menos importantes, sino que, bueno, si son recursos de la nación, deberían ser gastados de una manera eficiente, que sí represente cambios estructurales y positivos dentro de las sociedades indígenas para fortalecer lo que lo que nos hace aún más parte de nuestro territorio.
lo que sí colabora con la pervivencia cultural, lo que sí hace que nos acerquemos menos a ser unos pueblos indígenas de museo. Entonces, por otro, pues, eh, sería importante que ya las autoridades, yo siempre digo, las autoridades tienen que sacarse de la cabeza esos ideales de que están frente a una sociedad igual a la que ellos vivieron. Esta no es la misma sociedad, este no es el mismo mundo, esta no es el mismo planeta, es otra cosa. Y tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho como naturaleza o lo que hace la naturaleza. La naturaleza no pelea, la naturaleza se adapta. La naturaleza busca la manera de pervivir de alguna forma y la encuentra siempre. A veces esa forma es acabando con nosotros, pero la encuentra y lo hace. No está como preguntando ni haciendo consultas ni nada. Dice, ah, no, es que por este lado no me dejan vivir. Bueno, yo hago esto y muevo las cosas de modo de que permanezca. Eh, Siempre las autoridades regionales, los mamos dicen que el mejor ejemplo de vida es la naturaleza. Ella siempre sabe qué hacer. Y nosotros cuando queremos encontrar respuesta, a la primera que tenemos que preguntar es a la mejor creadora y a la mejor destructora, que sigue siendo la madre naturaleza. Tenemos tres inquietudes. Diana Maritza, ella se dice más bien, dentro de la comunidad se puede ingresar a una persona que no sea nacida en el pueblo arhuaco, pero que quiera adquirir sus costumbres y se sienta identificado con ustedes. No. Es Eh, Miren, en eso sí hay que ser muy enfático, yo no voy a mentir. Yo soy una de las personas que siempre he estado en desacuerdo y critico mucho, no porque yo sea indígena, sino porque es que así son las cosas. Es que uno o nace indígena o no. O te así y si naces indígena o te autorreconoces o no. Pero nacer indígena no es una cosa que tú cojas a una persona y le echas pintura y ya se volvió indígena. O ya hace parte de la comunidad y se volvió indígena. No. ¿Por qué? Porque si tú naciste en otra comunidad, en otro pueblo, es muy seguramente porque tu deber espiritual está dentro de ese contexto, no está dentro de los pueblos indígenas. Yo creo que las personas tienen que empezar por preguntarse por qué no nací indígena. ¿Cuál es mi deber dentro de esta sociedad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer positivo dentro de esta sociedad? Si tú no naciste indígena, si tú no eres indígena, eso no se convierte, eso no es como una pintura que tú te le echas y ya se volvió, se convirtió. Y eso que hacen algunas personas, por ejemplo, que se van para comunidades indígenas y ya eh, empiezan a usar el popor y les dan gallo y les dan cosas. Me parece que eso es un error que se ha cometido dentro de la cultura sin malicia, porque los mamos no creen que le dan poporo a alguien o algo y lo va a usar para, para hacerse pasar por indígena, sino que lo terminan siempre las personas que asumen una identidad indígena terminan haciendo cosas malas precisamente porque ese no es el lugar que le corresponde dentro de esta sociedad. Entonces, yo no siempre estaba en desacuerdo y critico públicamente a las personas que no son indígenas y que se visten como indígenas y están mambiando la coca y empiezan a hablar ridiculeces cuando uno mismo sabe que no hacen parte de la comunidad, que de pronto se aprendieron algunas palabras de la lengua y aprendieron algunas cosas, eso no los hace indígenas y ese no es su lugar dentro de la sociedad. Y vemos, yo creo que es muy raro el caso de las personas que se hacen parte de una comunidad y que no hacen algún daño o que no cogen algún beneficio económico o de algún tipo por ser indígenas, porque la realidad es esa. La mayoría de las personas quieren hacerse indígenas es porque asumen o creen pues, que ser indígena
pero con las condiciones de pronto de todo lo que les he dicho, desde el bautizo, nacimiento, desde la gestación, todo dentro de la cultura indígena tiene un proceso espiritual y tiene una razón de ser. No es como que amanecieron antojados y ya quisieron ser lo que son, no. Hay unos lineamientos para cada cosa y, y, y las personas que no son indígenas también tienen su lugar dentro de la sociedad, dentro de la naturaleza. Lo que pasa es que cada quien tiene que buscar el rol que le corresponde y no estar identificándose con cosas que no le competen. Yo, por ejemplo, yo no me puedo identificar como otra cosa diferente a lo que soy, porque realmente termino chocando o termino haciendo daño. Yo estoy a la línea con mis preceptos divinos con los que nací, con mi deber cultural, físico y social. Gracias. La siguiente pregunta la hace Andrea Natalie. Dice, ¿cómo es la participación de Wati en la organización o en esos procesos de organización al interior de la comunidad Aruac? Bueno, yo no voy a mentir, la participación de las mujeres es poca o nula. Eh, Habemos poquiticas que tenemos como que voz propia y que escuchamos, participamos y estamos como siempre atentas y estamos como metiéndonos en la política, eh, porque apenas ahora es que estamos entendiendo que es desde lo político donde se hacen las transformaciones reales. Y lo digo específicamente porque, por ejemplo, yo vengo de una familia en donde las mujeres de mi familia casi todas se han dedicado a la rama de la salud. Yo soy la única economista. De resto, mi mamá, mis hermanas, mi abuela, mi bisabuela, todas han sido enfermeras, médicos, parteras. Y siempre han estado como en esa rama de los cuidados y de las atenciones. Y desde los cuidados y las atenciones, uno se entera más detallada y cercanamente a las problemáticas reales de las mujeres y los niños. Y a pesar de que se trata de ayudar, se trata de resolver, es por medio de la política donde se hacen las transformaciones reales. Entonces, siempre se suele decir, pero es que si tú vives bien, tú estudiaste, tú hiciste otras cosas, el hecho de que el mundo sea cómodo para mí no me hace olvidar a todas esas muchachas que llegaban con dificultades a la casa y que ahora siguen llegando a la casa de mi mamá y a mi casa. Y porque yo vivo cómoda en este mundo, entonces tengo que hacer silencio porque es que el mundo es cómodo para mí y para las demás, a dónde está. Entonces, eh, ahora se están viendo cambios, o sea, se están viendo transformaciones importantes, pero son lentas porque hasta ahora es que, digamos, estamos retomando de la Inquisición, cogimos muchas malas costumbres y una de esas malas costumbres fue la patriarcalización de los saberes y las rutas a seguir. Antes de que llegara todo este proceso, las mujeres teníamos unas asambleas de mujeres y teníamos unos espacios de compartir de las mujeres donde organizábamos procesos para liderar y para ayudar. Eh, Teníamos nuestras propias como organizaciones y lineamientos y desde la misma ley de origen. La ley de origen, ¿cuál es el lugar que nos da a las féminas? Es el lugar de sagrada. O sea, después de la madre tierra, el ente más sagrado somos nosotras. Y dado está que lo que se nos haga a nosotras es una representación de lo que se le hace a la tierra. O sea, tocarme a mí, dañarme a mí, es dañar a la madre tierra, es dañar a la madre naturaleza. Entonces, mira que sí somos importantes, solo que hace falta de los lineamientos propios, como empezar a organizar, a recordar, eh, retomar esos saberes, esas propuestas, eh, las actividades propias de las mujeres para que volvamos a estar como en equilibrio, en organización con lo que somos. Pero ahorita no hay una participación como activa. Somos como más de aguantar y seguir. Pero ahorita están pasando cosas interesantes. Eh, Hasta hace poco en una comunidad ya hubo la primera cabilda comunitaria
La organización de mujeres arhuacas, pues en estos momentos está dividida, pero eso es bueno. A mí me parece que la oposición y la división es buena, porque eh, cuando todas las personas piensan igual, es porque ninguno está pensando, o solo uno está pensando y los otros están siguiendo. Pero cuando cada mujer y cada comunidad está dando un lineamiento propio, a mí me parece que eso es positivo, que eso es importante, porque cada uno está diciendo, me parece que es de esta forma, o me parece que a mí, por la forma como yo soy, como yo estoy ubicada o como yo fui criada, es esta forma que me sirve, no me sirve la tuya. Entonces, cuando cada comunidad empieza a organizar su propio proceso en torno a las mujeres, me parece importante, me parece positivo porque cada mujer de cada comunidad está pensando, se está organizando, está como eh, dinamizando en torno a sus propias realidades. Eso está empezando a pasar hace como de 4 años para acá y ahorita pues se está fortaleciendo en torno porque tenemos una problemática que nunca se había tocado antes como ahora y que pues parece que la vamos a empezarla a resolver y es la de violencia intrafamiliar y abuso a los menores. Entonces, eso está siendo liderado es por las mujeres y quienes estamos organizando todo este proceso para dar unos lineamientos culturales de justicia y una separación de poderes respecto al tema somos las mujeres. Entonces, y no son temas menores, ni son cosas pequeñas, sino que eh, es un poquito lento nuestro proceso porque nunca podemos dejar nuestros deberes culturales ni sociales, sino que tenemos que cumplir con lo que nos corresponde a nosotras y además hacer lo que estamos emprendiendo. Gracias. Ay, Elías nos hace la siguiente reflexión y también como una pregunta. Dice que con respecto al tema del matrimonio, teniendo en cuenta que es una forma de convivir en pareja enfocado en lo religioso del mundo occidental, ¿está establecido ese deber para poder asumir responsabilidades en la familia, con la comunidad y también con la madre naturaleza? Esa es la inquietud que tiene Elías. Yo estoy leyendo. Bueno, el tema realmente dentro de la sociedad huaca es un reconocimiento eh, de que tú física y espiritualmente tienes unos deberes espirituales con una persona. ¿Por qué? Porque a nivel comunitario todo lo tenemos que hacer con los trabajos espirituales. O sea, si vamos a tratar un tema político, el tema político tiene un matrimonio con los trabajos tradicionales. Si vamos a tratar un tema territorial, el tema territorial tiene que estar casado, tiene ese matrimonio con lo espiritual. Y no es lo mismo, la madre naturaleza no recibe de la misma forma las intenciones de las parejas que las intenciones de las mujeres que estamos solteras, por ejemplo. Yo espiritualmente, cuando le hago pagamento, le hago retribución espiritual a la madre naturaleza, no le estoy entregando lo mismo que le podría entregar con una pareja. Entonces es más un reconocimiento espiritual de que yo ya no estoy pensando como yo sola, sino que estoy pensando como familia, como esposa, como que lo cuido a él me cuida a mí y también cuidamos de unos hijos. Y mis intenciones son diferentes. Y también es una forma de, bueno, si ya a mí me reconocen como una mujer casada, no solamente, esa es desde la parte espiritual, cómo nos reconoce la naturaleza. Y ya desde la física y social es una forma de marcarnos. ¿Por qué? Porque si ya soy una mujer, tengo mi esposo, pues todos tienen que tener, los demás hombres ya no me pueden estar pretendiendo y me tienen que respetar. Lo mismo al hombre. Ya él no puede estar pretendiendo a ninguna otra, ni puede estar pues buscando familiares y cosas para tener otra relación, porque ya tiene un compromiso con, con una persona. Entonces, espiritualmente representa como que la madre naturaleza reconoce unas intenciones diferentes
desde cuando eres soltero a cuando eres casado, y socialmente pues ya es también que tengo unas obligaciones, porque a nivel comunitario las mujeres tenemos unas obligaciones, no nos pueden poner obligaciones iguales cuando estamos casadas que cuando estamos solteras. Cuando uno está soltero, usualmente le ponen más obligaciones a uno porque asumen que uno tiene menos por hacer, mientras que cuando estás casada tienes que pensar en que esa mujer que está casada tiene que atender a su marido. Usualmente está pendiente de sus papás y de sus suegros. Y si tiene hijos, ella no puede abandonar su hogar y sus hijos y de obligaciones aquellas, mientras que la que está soltera, pues tiene, como no tiene las mismas obligaciones, puede que tenga un poquito más de tiempo y de espacio para ayudar en la comunidad, para tener obligaciones. Hay algo que me ha llamado mucho a mí la atención, y es que precisamente como lo cuenta la experiencia allá, es, por ejemplo, en los últimos 5 años, cada vez las mujeres indígenas han comenzado a asumir algunos roles en la dinámica administrativa desde el Estado, como por ejemplo las alcaldías, los consejos, un poco también llegando a, a dinamizar, digamos, ese liderazgo. Por ejemplo, la alcaldía en este momento de Silvia, por una mujer, Isaac, o inclusive en Bogotá con Nati Kiwa como con parte del consejo, si no estoy mal, que digamos representa. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ese rol de las mujeres indígenas en esos otros espacios, digamos, en el marco administrativo del Estado? Bueno, menos mal que me preguntó yo qué pienso. Mire, profe, yo pienso que todo lo que una mujer decida hacer siempre lo va a hacer mejor que los hombres. Y esto no tiene nada que ver ni con el machismo ni con el feminismo. Tiene que ver porque nosotras usualmente no nos pensamos el mundo de la vida en un yo. Siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo incide esto en el futuro de mi marido, de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mis hermanos? Siempre somos como más afectivas y nos pensamos esas decisiones pensando en que eso cómo incide en nuestra sociedad. Y por experiencia puedo decir, a mí personalmente siempre me ha gustado trabajar todos los temas. Cuando he trabajado en territorio, cuando he trabajado en cultura, cuando he trabajado en primera infancia, cuando he trabajado con mujeres, cuando he trabajado en lo administrativo, siempre me gusta trabajar más con mujeres. Porque siento que las mujeres somos más organizadas, somos más disciplinadas, somos más comprometidas. Em, Siempre hay el problema de que a veces los hombres les gusta el traguito o tienen problemas de estar por ahí pendientes de las muchachas y cosas así, mientras que las mujeres usualmente se centran, a veces pero digamos yo soy muy estricta y muy lineal con lo que tengo que hacer. Entonces es más fácil direccionar a una mujer y organizarla que con los hombres. Los hombres es como, a mí hay mucho, a mí no me va a venir a mandar una mujer, así yo sea su superior o su subalterno, les cuesta, siempre les cuesta más ver a una mujer como jefe. Mientras que entre mujeres, bueno, ya tenemos claro a cada una qué le corresponde y usualmente las metas o las obligaciones o los propósitos antes de la fecha estipulada ya están realizados o ya están consultados. Bueno, ya terminamos esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Son como más cumplidas. Eh, en temas tan sensibles como lo son el territorio, la primera infancia, eh, siempre están pensando, eh, no se piensa como individual, sino que se piensa de manera comunitaria. Antes todos esos temas los tomaban los hombres, siempre los pensaban como en pro de sus beneficios. Las mujeres no. Mira que a pesar de que a esos temas ahora están siendo abarcados por mujeres, siempre se piensa que, bueno, los hombres ahí cómo van. No hay como ese egoísmo, mientras que los hombres, no, las mujeres para la cocina, las mujeres para la crianza de los hijos, las mujeres no pueden
están en participación de todo, sino que solamente la cocina, los hijos y a parir. Y mientras que las mujeres dicen, no, sí podemos hacer esto, pero siempre hay que estar acompañado de los hombres. Cuando hablaba hace como 5 años con una saga, en esos tiempos de que era más joven, yo siempre le decía que todo debía ser organizado y administrado por las mujeres. Pues bajo ese precepto de mi experiencia que trabajando con mujeres siempre era como mejor. Y ella misma me decía que no debía ser así. ¿Por qué? Porque, hablando en palabras castas, ¿quiénes son los que dañan a las mujeres? Los hombres. ¿Quiénes son los que violan a las niñas? Son los hombres. ¿Quiénes son los que están dañando y robándose los recursos? Los hombres. Entonces, a esos son a los primeros que hay que educar, a esos son los primeros que hay que acompañar, a esos son a los primeros que hay que vigilar. Por eso es que nosotras no debemos estar solas en los procesos ni dejarlos solos a ellos. ¿Ellos por qué están haciendo mal? Están haciendo mal porque los hemos dejado solos, haciendo todo solo y solamente llegamos a quejarnos. Pero cuando estaba haciendo el mal, cuando estaba haciendo el daño, cuando no estaba organizando ni estaba dinamizando, ahí no estábamos nosotras presentes, diciéndole, oiga, ¿qué es lo que está haciendo? No estábamos vigilando. Entonces, no estamos cumpliendo nosotras y le echamos la culpa solamente a los hombres. Entonces, ahorita estamos como que, pues, en eso, a ver si retomamos porque realmente no es cambiar las costumbres, es retomar nuestras costumbres. Bueno, ya faltan 5 minutos de este espacio. Como para ir culminando, siempre he tenido como una curiosidad con los compañeros y compañeras del mundo arhuaco, es los hijos menores y los hijos mayores, esa relación con respecto a todo el mundo, y la otra es la línea negra, que últimamente se está escuchando fuertemente. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de Aku Mama con respecto a esa concepción de hijos menores, de hijos mayores y la línea negra? Bueno, se tiene el concepto de hijos mayores e hijos menores, porque se asume que, que los pueblos indígenas son los de sangre más vieja, como es un pueblo originario de acá. eh, la sangre del territorio se asume que es la más vieja desde los procesos de creación. Cuando los padres espirituales crearon a las personas de todo el mundo, se asume que de los primeros que se crearon fueron a los arhuacos, pero no se crearon para que fueran los mayores para mandar y para hacer lo que quisieran. Se crearon como los mayores para que tuvieran más experiencia, más saberes y para que estuvieran pendientes de lo que están haciendo los menores, para que cuiden, para que respeten, para decirle, oiga, yo soy mayor que usted. Y así no se hace de esta forma. O si se está yendo por un camino que no es, el hermano mayor tiene ese deber de guiarlo por donde sí sabe que él que es. Entonces el concepto de hermano mayor no es para mandar ni para, para imponer cosas, sino para guiar dentro de lo bueno. Se asume que el hermano mayor ya conoce esos caminos, ya conoce lo que puede suceder y lo que no. Entonces, tiene ese deber con el que no sabe, con el que es más desordenadito, con el que apenas está empezando la vida, de organizarlo, de guiarlo, de fortalecerlo, de vigilarlo. Los hermanos mayores, eh, ese es el rol de los hermanos mayores en la sociedad, de cuidar, de guiar, de enseñar, de darle el ejemplo al más pequeñito. Por ser mayor y sabe más, tiene más responsabilidad. El pequeño hace daño y hace lo que quiere porque no sabe o porque dentro de su ignorancia, de su inexperiencia, cree que es lo mejor. Pero el mayor, como ya es más experimentado y ya aprendió,
tiene más responsabilidad y tiene la obligación de guiar, de decirle, "Oh, no es por ahí, así no se hacen las cosas, porque ya yo lo viví y ya yo tengo el conocimiento y el saber de lo que puede suceder o si haces esto o si haces aquello". Y bueno, la línea negra, bueno, para darles una explicación muy didáctica que entiendan, la línea negra son unos puntos de conexión espiritual del mundo terrenal con el mundo espiritual. Son unos puntos que están alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada punto representa un sitio sagrado. Un sitio sagrado que cumple una función espiritual del mundo terrenal con el mundo espacial o espiritual más bien. Yo lo explico de la forma para que lo entiendan. Y yo siempre he dicho que eso es como un telefonito. Cada sitio sagrado es como un telefonito que nosotros tenemos de manera física para comunicarlo con los padres espirituales. Cada sitio sagrado representa, pues hay sitios sagrados que representan el origen de la vida, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo un problema con la salud, con la vida, con el nacimiento, con infertilidad o algo, yo voy a ese sitio sagrado y ahí es como mi telefonito para comunicarme con el dueño de esa parte de mi espíritu y decirle, oiga, yo tengo un problema con esto, yo te voy a retribuir de esta forma para que equilibres esto que está mal aquí. Asimismo, hay un sitio sagrado que corresponde, por ejemplo, el padre de las semillas. Entonces, si en el territorio que yo estoy, la comunidad que yo estoy, las semillas no están dando frutos, yo salgo corriendo a ese sitio sagrado y ese sitio sagrado es como mi espacio de comunicación, mi teléfono con el Padre Espiritual, dueño de las semillas. Le digo, miren, este territorio antes había esto, esto y ahora no está pasando. Yo te retribuyo de esta manera. Es para comunicarnos y hacer el equilibrio. Cada sitio sagrado tiene una función espiritual de equilibrar cualquier espacio. Y los arhuacos tenemos que estar en contacto con todos esos espacios y no podemos permitir que se dañen, porque permitir que un sitio sagrado se dañe, se destruya, es destruir ese espacio donde yo me comunico sagradamente con ese Padre. Y el día que necesitemos equilibrar, no solo dentro de nuestro territorio, en todo el planeta, ahí hay dentro de la línea negra lo que es la unión de todos esos espacios sagrados. Es lo que nosotros llamamos la línea negra. Lo que hacemos es que cada punto sagrado lo unimos uno con uno alrededor de la sierra, y la unión de esos puntos sagrados es la línea negra. Y si nosotros dañamos esos espacios sagrados, realmente quedamos incomunicados con los padres espirituales dueños de esos eventos, porque ahí le pagamos a la naturaleza en todos los ámbitos, a nivel territorial, a nivel físico, a nivel espiritual. Nos comunicamos incluso cuando hay problemas en otras partes del planeta. Aquí están habiendo muchos territorios, muchos problemas, por ejemplo, con los orientales. Hay un espacio espiritual donde le compete a esas personas. Están teniendo muchos problemas los otros pueblos indígenas que están, por ejemplo, en el Amazonas. Hay un padre espiritual al que le compete la organización de ese padre. Entonces, esa es nuestra forma de comunicarnos con él y decirle, mire, acá en el mundo físico está pasando esto. Queremos comunicarte lo que está sucediendo y te vamos a retribuir de esta forma, porque sabemos que es nuestra responsabilidad como hermano mayor no haberte informado ni haberte retribuido antes, y vamos a organizarlo. Esa es nuestra función de hermanos mayores, como comunicar a los padres, bueno, qué es lo que está pasando aquí en la casa tierra, y que nos ayuden esos padres con su sabiduría, con su fortaleza, con su, con toda la espiritualidad, a organizar la casa mientras ellos no están. Esa es la relación de hijos mayores e hijos menores con la línea negra. Gracias, Saday,
por habernos compartido. Hay muchas más inquietudes que nos ha dejado sobre los saberes desde el mundo de la mujer, arhuaco, de lo que hay detrás de ser huati. Bueno, queremos expresar el agradecimiento con la licenciatura en educación por habernos compartido y esperamos también una próxima oportunidad seguir contando con usted para ampliar sobre las experiencias en el mundo arhuaco. Y en este certificado que se lo vamos a hacer llegar, compartir una palabra desde el pueblo Camanchaviá, que significa Pillá, es decir, el mundo de las palabras, el mundo donde hay esos sentimientos y que los expresamos de mucha manera. Muchas gracias, Sadai, por compartir aparte de su espacio. Sabemos que tiene sus compromisos con la comunidad y estamos en contacto para seguir conversando en otros momentos y otros espacios. Vale, profe, gracias a ustedes por el espacio, por el compartir, la oportunidad de compartir con otros pueblos es importante, es parte de nuestros deberes como hermanos mayores, que aprendan para que si alguna vez hacen algo mal, no sea por inocencia, no sea porque el hermano mayor no le dijo. Gracias, Adai, y a todos los estudiantes de la licenciatura, muchas gracias por acompañarnos, a los integrantes del semillero Biolugarología también, y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, profe, que estén muy bien. Muchas gracias.